Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos. ¿Cómo le fue la semana? Perfecto. Se nos ha pasado muy rápido. Muy rápido. Bueno, Muy bien. tenemos hoy un tema lindo, no simple, porque vivimos después de Babel y después de Pentecostés, y esos dos eventos importantes para nuestra lección no resolvieron con el problema. Muy importante. Sabemos que la Biblia dice que antes había un solo idioma, las mismas palabras. En este paraíso lingüístico, la comunicación me imagino que era fluida, sin dolores de cabezas, y de repente la humanidad, por el pecado y por rebelión, se encuentra con un juego de Dios, ¿no? Que hizo que en la mente o en la lengua, no sabemos dónde, se produjo esta confusión total que hasta hoy día para algunos traen dolores de cabeza, para algunos mucha plata, porque todos los traductores después de Babel están contentos. Pero yo creo que si Dios decidió que esto era útil, es porque era útil pedagógicamente, porque el tener frenó el mal. Frenar y tener que escuchar al otro y esforzarme en comprenderlo es muy didáctico y muy bueno para las relaciones humanas. Es que Dios no hace cosas sin sentido. Sí. Bueno, vamos a hablar de la Biblia y los idiomas. Me acuerdo que unos años atrás vi la estatua de Moisés hecha por Michelangelo. Ay, sí. Y lo primero que vi, y cualquiera puede chequear la imagen en internet, es que tiene cuernos. Sí. Y no la entendí. Yo la visité antes de estudiar teología, antes de saber un poquito de esto de los idiomas, pero más tarde me encontré la explicación, porque en el tiempo de Michelangelo usaban el latín, y el traductor del latín se equivocó. Bueno, en realidad la palabra keren en hebreo puede significar cuerno, pero puede significar también rayo. Así que cuando bajaba de Sinaí, la Biblia dice que a Moisés le salía rayos de luz. Irradiaba luz, pero él lo tradujo, no sé, creo que tenemos una Biblia. Yo tengo aquí una Biblia que dice que le salían cuernos de luz. Sí. Y entonces, claro, Michelangelo al leer cuernos, aquí tenemos una Biblia la hizo con la Vulgata. Esta está con castellano también, pero la Vulgata en latín. Qué vieja esta Biblia. Sí, está muy viejita. Antigua, esta es la Biblia de mi abuelo, pero ya era muy vieja. Para mi abuelo también la heredó, hace más de 200 años. Pues esta Biblia nos demuestra que sí que hace falta traducir y interpretar bien. La Vulgata es un esfuerzo muy interesante porque es un esfuerzo a partir de los originales, sacar texto, pero está impresionante. Sí, por una sola persona. Pero claro, cabe que esa persona no sepa todo y no lo haga bien. Y lo que es un poquito más discutible es que después un grupo de cristianos o una iglesia, lo que sea, considere como el texto inspirado esa traducción, una traducción y no los originales. Y a mí, por ejemplo, hay un texto que me choca un poquito. A ti te choca el de los cuernos, que está aquí. Me choca el de Efesios 5:32, en que en la iglesia que ya ha considerado que ya tiene sacramentos y quiere que el matrimonio también sea un sacramento y así. Resulta que en el pasaje donde Pablo dice mysterion en griego, él lo traduce al latín sacramentum. Y entonces, claro, ya tenemos una prueba bíblica de que el matrimonio es un sacramento. Es un sacramento. Es decir, esto de traducirlo de manera que el arrimo el ascua a mi sardina es una de las pegas de la traducción cuando dependemos de la traducción hecha por una sola persona y una traducción sacralizada.
De ahí que yo creo que, como consejo práctico, nosotros tenemos Biblias muy fiables todas, incluso la de Jerónimo es muy fiable en su 98%. O sea, son todas muy fiables. Pero por eso sería muy bueno quizá que, según la situación en la que estamos, o sea, cómo que quiero leer mi Biblia, si quiero... ¿Sabe? Yo empezaría con un proverbio que es sombrio, así, que dice traductore traditore. Sí, que es un proverbio cualquier italiano. Cualquier traducción va a ser una interpretación. Sí, no, una traición. Sí, pero va a ser una interpretación. Es esto, por esto. Así que hay que partir de esto, que no hay traducción perfecta. No hay traducción perfecta. Y yo diría, a mis alumnos yo les hago leer, cuando enseño evangelios o epístolas, tienen que leerlo. Como mínimo tienen que tener una traducción dinámica y otra llamada literal, ¿verdad? Hoy hay como la Iglesia, o sea, van un poquito hacia el conservadurismo, o sea, es mucho más fuerte ahora que la tendencia liberal, pues se vuelve a esto de que solo la Biblia King James o solo la Reina Valera 65 y somos 60. Si la Reina Valera del 60 era buena para San Pablo, también es para mí. Me acuerdo que unos años atrás participé, usted hablaba de la traducción hecha por una persona. La verdad es que no sé cómo lo lograron porque yo hice parte de un equipo y nos tomó el Nuevo Testamento como unos 9 años para traducirlo. Pero me acuerdo que en el periodo de instrucción que la Sociedad Bíblica hizo con nosotros, nos dio un ejemplo para que entendamos cómo hay que leer las traducciones. Y nos dio un ejemplo. En África, en muchos pueblos, el pan es un alimento muy, vamos a decir así, muy caro, muy sofisticado, que la gente casi no come nunca. No. Es solo de los ricos. Y dicen, la gente común come o arroz o como una polenta. Y ahora viene la pregunta. ¿Y cuando vas a traducir, Padre nuestro que estás en los cielos, y estás llegando a la parte que dice nuestro pan de cada día, vas a poner nuestro pan de cada día, es decir, el manjar o la cosa súper carísima de cada día, o vas a poner la polenta de cada día o el arroz de cada día? Y esto es un dilema. Este lo teníamos ahí con los maoríes. Claro, si ni siquiera tenían pan, trigo. No, ni cordero, tampoco se habían quedado una oveja. Y entonces esto es, ¿qué estamos traduciendo? La forma de la palabra, encontrar el correspondiente, vamos a decir, lingüístico de la palabra, o traducimos el concepto que está de la palabra. ¿Sí? Por esto las traducciones se dividen en diferentes tipos, ¿no? Ustedes han mencionado literales, que tratan de hacer esto. El interlineal es la más... intento más... Para algunos eso es la mejor traducción. Y no es así. No es así para nada. Después tenemos las otras del otro lado, tenemos las dinámicas, ¿no? Que tratan de traducir la idea... Mientras sean que solo sea muy agradable de leer, que sea. Y no lleguemos a las paráfrasis, ¿verdad? Claro, esto ya es cosa. El límite no es muy fácil. No así que vamos a ver un poquito de dónde vienen todos estos problemas, ¿sí? Porque son diferentes niveles, ¿sí? Sí. Vamos a hacerlo sistemático porque el tiempo corre. Palabras. Es claro que ninguna... es el nivel más básico. Sí. Ninguna palabra no tiene la misma... ningún idioma tiene las mismas palabras. Pocas palabras tienen correspondencia idéntica. O sea, los campos semánticos se superponen, pero no coinciden. Yo siempre le doy un ejemplo a mis alumnos del inglés y del castellano que me ayuda mucho. Sí. ¿Cómo traducimos corner del inglés? Corner. Esquina o rincón. Fíjense, el castellano tiene 2 palabras para una palabra del inglés. Sí. Pero la del castellano, una describe el ángulo desde fuera y otra desde adentro. Y cuando estás traduciendo del inglés al castellano, tienes que decidir. Y eso es la decisión que no está en el texto, sino que tiene que tomarlo el... Bueno, ahora imagínense si un concepto tan fácil como una esquina o un rincón podemos crear debates, y fíjense que de un idioma a otro se añade información o de uno a otro se pierde información. Así es. ¿Qué hacemos con términos tan complejos como pecado? El griego tiene como unos 8 o 9 términos, o capaz que más, que describen este concepto. El hebreo tiene también desde una palabra que describe un error, hasta palabras que describen una
actitud, pecado con mano alzado, acto de por ejemplo. Deseo de hacer mal. Sí, y todos muchas veces reina o otras traducciones la traducen con pecado. Pecado. Sí, sí, sí. Así que esto es... Yo tengo un problema concreto. Se puede ir a algunas librerías bíblicas en Estados Unidos y comprar varas para zurrar a los niños, para educar a los niños, donde te ponen corrige al niño o castiga al niño con vara. Está escrito ahí los versículos bíblicos. Entonces, yo he querido trabajar en familias y vivo en un país donde la violencia física es ilegal, o sea, Está penada por la ley. Entonces es muy interesante que te encuentres que la palabra de que el fraile que traduce la Biblia, que le han zurrado mucho en toda su vida, traduce por castiga, pero es la misma palabra que se puede decir corrige. No es lo mismo corregir que castigar. O educa. Educa. Pero cuando esto pasa al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento yo no lo había visto tanto, porque no sé tanto hebreo, pero en el Nuevo Testamento es la paideia, el texto en hebreo, en Epístolas Hebreos, que Dios al que ama castiga, no dice castiga, lo educa. Se educa. Educa. La paideia es la educación. Entonces, claro, el prejuicio de quien traduce, si a mí me han castigado duro, pues Dios me castiga también. Y qué mal, porque estamos a lo mejor transmitiendo una imagen de Dios que no es la que Dios quería vehicular. Que Dios te corrige, te educa, te guía. Y la vara. Es curioso, porque la palabra vara, la que está traducida en la Biblia por vara, castiga al niño con vara, que puedes decir ya, educa al niño con vara. Resulta que la vara es la del pastor. Es exactamente la misma que el Salmo 23. Entonces, los pastores no llevaban la vara para castigar, pegar, sino para proteger. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, todo lo contrario. Yo me alegro. Cuando yo te veo con la vara, no me voy corriendo. Sí, para ir marcando el guiar, camino. matar el escorpión, apartar las zarzas, ahuyentar al lobo. Entonces, lo que quiere decir de Salomón es tú tienes que educar a un niño como un pastor guía sus ovejas. Claro, es que de castiga con vara a guía con el callado hay una diferencia muy grande. Ahí la importancia de nuestra elección. Entonces la elección de la palabra es importante y tiene que ver con un mecanismo de pensamiento. Pero también con una comprensión global de la Biblia. Claro. Sí. Y la imagen general que tenemos de Dios mismo. De Dios. Por esto hay expresiones idiomáticas que son complejas, que Dios tiene nariz larga, ¿no? O macrotomía, ¿no? Esta Biblia que yo tenía de Reina Valera, la primera del año 1500, tiene algunas expresiones así. Para hablar de los varones, ponía meante a la pared. A la pared, sí. Es decir, eso lo había escuchado. Porque eso dice el texto hebreo, así dice. Así, y tradujeron literalmente. Sí. Claro. ¿Cómo o dónde se ubica el lenguaje en nuestra antropología? Porque en el modelo evolucionista el lenguaje aparece como un desarrollo, ¿no? Partiendo de la sociedad, imitando cosas. El desarrollo evolutivo del lenguaje es una de esas tantas cosas que en los libros de texto se pasan en 2 líneas, pero que cuando te paras a buscarlo, no hay manera de desarrollar la complejidad del lenguaje de manera evolutiva a partir de los sonidos que emiten algunos animales. Se supone que eso que empezamos emitiendo sonidos guturales y al final se les fueron asignando significados. Sí. Es todo lo contrario, o sea, la complejidad del cerebro. Sí. O sea, el cerebro tiene un área específica que se encarga del lenguaje y es una de esas tantas cosas que están integradas, que tú no puedes tener el lenguaje sin tener ya ese área desarrollada que conecta el oído con la imagen mental de la palabra, con una serie de cosas. Si no tienes la capacidad ya de comunicar, de escuchar y el cerebro preparado para interpretar, no se puede. Entonces no se puede desarrollar paso a paso por selección natural. Y es una de esas cosas complicadas. Que se puede explicar solo por un diseño inteligente y la Biblia nos muestra en palabras muy, vamos a decir, muy sencillas, imagen y semejanza con Dios. Dios habla y entonces, claro, cuando crea un ser semejante a Él, y también esto de que la materia fue organizada de tal forma que ahora al tener vida tiene esta capacidad. Y esto lo vemos
hay una área, ¿no?, de la psicología y de la lingüística que coinciden, que muestran que algunas cosas tienen que ver con el modo de funcionar del cerebro. Por ejemplo, el hecho de que lo ve uno a un bebé, la repetición. Nadie le da clases a un bebé que tiene que repetir gestos. Eso es lo que llamamos las neuronas espejo. Hay unas neuronas en el cerebro que se activan igual cuando tú estás viendo algo que si lo estás haciendo tú. Entonces, el hecho de sonreírle a un bebé y que te sonría y ese tipo de cosas, estamos programados para hacer eso porque es la mejor manera de aprender. Claro. Entonces, simplemente cuando el niño ve sonreír, se activa en su cerebro lo mismo que cuando él sonríe. Y de esa manera, pues luego se genera, después una respuesta. Son cosas, ¿no? La necesidad que se puede volver una enfermedad, ¿no? El trastorno de obsesión compulsiva. Han visto que sentimos algunas veces la necesidad de arreglar del orden, de que las cosas estén... ¿no? Y creo que estas cosas se reflejan también, porque así nos creó Dios, yo no veo otra explicación, al nivel del lenguaje. En realidad, y acá es interesante el texto bíblico, que algunas cosas de estos mecanismos que se generan desde del físico, ¿no?, del hardware, lo podemos ver en el texto. Por ejemplo, una manera muy fácil de expresar ideas es repetir las ideas. O una secuencia lógica, ¿no? Secuencias lógicas. Podemos ver algunos ejemplos, ¿no?, de estas cosas, de cómo, porque nos ayudan a entender y capaz que los traductores tienen que tomar cuenta, ¿no? Hablamos de los aspectos literarios, ¿no?, del texto. La palabra no tiene sentido pleno nada más que en un contexto. Conjunto. Una palabra sola necesitas un contexto para saber de qué va. Porque hay palabras que son polisémicas que significan varias cosas. Entonces, yo digo la palabra casa y bueno, tú puedes hacer una imagen, pero si digo la siguiente palabra, casa de David, en la Biblia, claro, ya es otra cosa. Sí. Entonces, el contexto es sumamente importante. Un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿verdad? Sí. Entonces, y hasta los acentos, ¿no? Porque usted ha dicho casa y como yo me crié mentalmente como hablante de español en Argentina, donde no se hace diferencia entre Z y Z, yo pensé en el mismo tiempo, fíjense, usted pensó solo en casa como casa, pero yo pensé también en cazar. Cazar, claro. Sí, la actividad de Saúl. Sí, claro. Así que es importante, en la Biblia tenemos también esto, ¿no? Sí, también lo hay, sí. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta los contextos literarios o géneros. Géneros. No es lo mismo un texto prescriptivo, o sea, que te ordena lo que tienes que hacer, un texto descriptivo que te describe lo que hacía alguien. Esto es, no, el hecho de que Salomón tiene muchas esposas no está diciendo cuántas tienes que tener tú. Es un texto que describe un error y hay textos que prescriben. Pero también hay los otros géneros, todos los géneros tienen su particularidad y su código de interpretación. En poesía yo puedo permitir muchas licencias. Cuando estoy hablando de historia no me puedo permitir tantas. Tengo que ser más riguroso con los hechos y con los detalles. Y esto, al leerlo en la Biblia, es importante que lo tenga en cuenta. Estoy en un texto histórico, entonces me lo tomo en serio así. Es un texto poético en que el texto puede permitirse otras licencias, ¿verdad? Los cielos cantan la gloria de Dios. Pues sí, muy, muy bonito, ¿verdad? Es un texto que no lo puedo decir bonito si no digo eso. Sí, Y los contextos son importantes. A mí me ha resultado interesante ver que a veces me han traído, mi departamento de familias, me vienen con problemas muy graves, trayéndome un proverbio, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se separa de ella. Y sin embargo, mi hijo a los 14 años ya dejó la iglesia, o a los 18 se ha ido. Es decir, ¿qué he hecho mal? Como si esto fuera una profecía, un oráculo. Pero yo le digo, es un proverbio, hermana, esto es un proverbio. Es un consejo, es un refrán. Sí, mira, en España, usted piense, yo aquí tengo los contextos españoles más inmediatos para mí, de tal palo, tal astilla. Bueno, eso es frecuente que el hijo sea parecido al padre. Pero también no con quien
no de quien naces, sino con quien paces, que dirá en el Quijote. Es decir, a veces no te parece a tus padres, sino a las personas con las que te has criado. Es un refrán que te dice, te ayuda a entender un poco la vida, pero no es una profecía. Yo tengo en los proverbios mismos, te lo muestro, el Proverbios 26 es uno muy, muy expresivo, porque 26, 4 y 5 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Pero el versículo siguiente dice: responde al necio como merece su necedad, no sea que vaya a creerse que es un sabio. Es decir, parece una contradicción. Una contradicción. Entonces, ¿qué dice? Pues mira, si quieres ser sabio, a veces tendrás que responder al necio según su necedad y otras veces no. No hay que, o sea, es decir, esto son consejos de vida, pero no son profecías. No. Ya que estamos ahí en Proverbios 26, hay un proverbio muy curioso ahí que nos refleja un poquito lo que estábamos comentando de las estructuras literarias y los. En este caso es un paralelismo comparativo. Nos está comparando una cosa y es una manera muy curiosa de explicarlo. En el versículo 17 te dice: como tomar por las orejas a un perro que pasa es entrometerse en pleito ajeno. Es muy claro. Sí, es clarísimo. O sea, te haces toda la imagen mental de lo que ocurriría si se te ocurre coger a un perro por las orejas. Sí, sobre todo que aquellos eran perros vagabundos, no eran las mascotas mimadas. Eran animales salvajes, probablemente en proceso de domesticación, pero sí, entonces es como muy claro lo que quiere decir. También hablando no de modelos, yo me acuerdo cuando aprendí a hacer una composición literaria, me decía introducción, desarrollo y conclusión. Y así, porque es un modelo lineal de pensamiento. Sí. Pero en la Biblia y en la cultura oriental hay también otros modelos que la gente la usaban. Mucho más el paralelismo que el claro, lineal. El paralelismo sintético, ¿no? Cuando se añadan, por ejemplo, ideas, cada línea añade una idea más, antitético, cuando contrastan. Sí, que es muy frecuente los que llamamos los quiasmos. Es decir, yo te doy una idea, la lanzo y la desarrollo, llego al fondo del problema y después vuelvo. Sí. Es como subir a una montaña, ver todo y bajar, ¿no? Sí, un poco más circular y no lineal. Yo acá le doy un ejemplo, ¿no? Porque siempre a mis alumnos le estoy dando esta comparación entre la torta y tenemos en romano un dicho que tenemos la frutilla de arriba de la torta, ¿no? La parte más rica o más importante se pone la última. En la guinda del pastel. En el pastel, fíjense, sí. Ahora, la hamburguesa tiene totalmente otra estructura. La parte más linda está en el medio. Sí. Y acá tenemos un ejemplo en los evangelios. En los quiasmos, sí. Pero no solo en eso, sino también dónde se pone la parte más importante. Por ejemplo, las tentaciones de Jesús. En un evangelio dice que primero fue lo de los panes, después fue lo del templo, que le invitó a saltarse, y el último de la adoración, que fue el máximo, estuvo allá, en un evangelio. Sí. En el otro lo pone en el centro. Para resaltarlo. Entonces, claro, al ser una estructura quiástica, lo más importante lo pone en el medio. Lo mismo en la historia del diluvio. Si miramos la historia del diluvio, empieza con pecado, con un mundo malo, entran en el barco, viene el diluvio, salen del barco y se termina también con el mal. Y uno dice, ¿y dónde está la conclusión buena? No, es que la conclusión buena no está al final de la historia con un Noé borracho, sino está en el centro donde dice Dios se acordó de Noé. Sí. Así que esto es importante, ¿no? Donde buscamos el punto culminante, es muy importante. Porque esto es la Biblia, son muchas. Ahora, el mensaje central. Sí. Pero yo diría, del mensaje central, déjame darle un ejemplo más, también de mi experiencia de la sociedad bíblica, ¿no? Nos presentaron algunas traducciones modernas que tratan de compensar una cosmovisión antigua. Por ejemplo, yo me leí rectificar o vamos a arreglar la Biblia. Arreglar la Biblia. Yo me leí un Madre Nuestra que estás en los cielos y quedé... Es que no tenemos derecho a reescribir un texto, tenemos derecho a intentar comprenderlo y nada más. Y además es que en algunos casos es completamente innecesario, ni siquiera
para defender la idea que estás defendiendo. En este caso estaríamos hablando pues, del problema del patriarcado, el problema de machismo histórico, y entonces se quiere un poco reivindicar el papel de la mujer. Pero es que eso Jesús lo hace. Sin necesidad de añadir nada, sin necesidad de inventar nada, claro, simplemente viendo cómo Jesús trataba a las mujeres de una manera revolucionaria en su época, las responsabilidades que les dio, el hecho de tenerlas a sus pies como discípulas, de tratarlas, de tocarlas, toda una serie de cosas que eran impensables en su época, ya te muestran cómo valora Jesús a la mujer. Así es. No necesitas cambiar lo que dijo. Sí. Así que no es necesario reescribirla. Hay que verlo atrás del lenguaje. Escucharlo. Y lo principal es escuchar. Yo creo que eso de forzar el texto es muy frecuente, incluso... Es que nos transformamos en autores. Pastores, ¿verdad? Sí. Y se puede hacer de maneras muy indirectas, simplemente alegorizando el texto, literalizando a textos que no lo son. Y bueno, hay un riesgo. Yo creo que el consejo que podríamos dar a nuestros escuchas, los que nos ven, es que no ofreces el texto, escúchalo hasta el fondo, de que puedas captar qué quería decir entonces y qué es lo que tú cómo lo puedes entender hoy. O sea, no confundas una explicación con una aplicación. El texto puede ser explicado en un contexto patriarcal de una manera, pero tú puedes aplicarlo hoy a una sociedad hoy distinta, más igualitaria, ¿no? Una pregunta personal, porque como siempre el tiempo vuela, parece que acá la relatividad del tiempo de Einstein funciona, se comprueba. Pregunta personal, ¿no? ¿Están usando solo una traducción en sus hábitos de lectura? Yo no. Te voy a decir, mi esposa, que tú que enseñas la Biblia, se quejaba hace ya muchos años. Yo esta Biblia no la entiendo, es que me canso, además no sé lo que quiere decir. Y le digo, mira, lee esta otra, que era una Biblia mucho más dinámica. Y dice, oye, ahora me encanta. Y además que es como si no lo hubiera leído nunca. Es decir, ahora le habla todo nuevo. Yo creo que es una mala cosa leer solo una Biblia, porque hay unos esto tú lo explicarás mejor como bióloga. Hay unas... Tu mente ya sabe lo que va a decir y entonces no presta atención y se te va el santo al cielo y tú sigues leyendo y no te enteras. Entonces, una lectura que te interpela, yo les hago leer en lengua extranjera o una Biblia que ellos no conozcan para que te interpele y te choque y a veces te molesta, pero eso es bueno. El texto por lo menos te habla. Así que, ese es mi consejo. Que sí, esta era una pregunta. Y para ti, Noemí, otra pregunta, o la misma puede ser, distinta. ¿Cuál es tu primer recuerdo, ¿no, del contacto con la Biblia? A ver... si tienes un recuerdo de este... En mi casa siempre ha habido Biblias y siempre ha habido varias Biblias. Y mi padre, cuando se levantaba por la mañana, mi padre se levantaba muy temprano por la mañana y él era siempre de leer la Biblia lo primero. Y eso lo he visto en mi casa, lo he visto en él. Y para nosotros, él siempre nos quería hacer a mí y a mis hermanos la Biblia muy accesible, así que nosotros teníamos las bellas historias de la Biblia, que era lo que teníamos en aquel tiempo, la Biblia para niños, adaptarlo al lector. Muy bien. Así que fíjense que hay traducciones, hay barreras, pero yo creo que las podemos... y desde niños hasta especialistas, tenemos las traducciones críticas y ediciones críticas, podemos disfrutar del texto. Acá tenemos que parar porque... La próxima vez ya dejamos este ámbito celestial y volvemos a un tema que es para mí uno de los más interesantes, más debatidos, mi favorito de mí. Allí le daremos prioridad a ella. La creación. Los esperamos para la próxima vez. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.